Martita, el micrófono, por favor. Muy buenos días, hermanos. La paz del Señor sea con nosotros. Y como nos dijo Jesús, la paz que hoy los doy y los dejo, no es como el mundo les da, sino aquella que les da tranquilidad en su alma, tranquilidad en su espíritu. Que esa paz hoy nos inunde y sea el Espíritu Santo conduciendo, guiando, ungiendo esta reunión. Padre del cielo, te rogamos que hoy sea un sábado especial, que al hablar de los patriarcas conozcamos que todos tenemos un propósito de vida y que nuestro propósito debe ser el que prime en cada uno de nosotros. Dios les bendiga, bendiga a esta sierva de Dios que hoy día va a ser nuestra maestra. Se llama Andreita Estefanía Fialios Ruales. Ella estudió en la Universidad Central, obtuvo su título de arquitecta, también es licenciada en teología en Semisud y actualmente se encuentra especializándose en estudios innovadores. Está en capilla sirviendo desde el 2006. Es una sierva maravillosa de Dios. Dios la ama, Dios la cuida, Dios la protege. Bienvenida, Andreita. Dios sea contigo. Bueno, gracias por la bienvenida. Es un gusto para mí siempre poder estar aquí, un privilegio hablarles a ustedes que tal vez ya saben más que yo después de tantos años en la academia, de tanto estudio. Entonces, para mí es una bendición siempre compartir con ustedes, siempre aprendo de lo que ustedes me comparten y de lo que ustedes también me muestran cuando me encuentro con ustedes. Entonces, hoy les quiero pedir un favor. En la parte de arriba de su Zoom, ahí dice View y hay unos 4 puntitos. Entonces, yo quiero que ustedes elijan el speaker o el hablante o el hablador o el narrador. Ahí debe decir algo así. Entonces, para que ustedes puedan ver solo a mi cámara y no vean a todos los de ahí, porque yo tengo unas diapositivas que van a aparecer junto a mí, o sea, no van a proyectarse. Entonces, necesito que ustedes elijan el speaker ahí hay unos 4 puntos, les da unas opciones en la parte de arriba derecha. Hay unos 4 puntos, ustedes le dan clic ahí y ahí les dice galería o les dice hablante o les dice gallery o speaker. Entonces elijan por favor el speaker y les voy a pedir que puedan estar pendientes del chat para que me puedan ayudar y vamos a ir trabajando juntos. El día de hoy vamos a estar compartiendo el tema de los patriarcas. Es un tema bastante bonito. Realmente este año es cuando yo le he agarrado gusto. Por coincidencias de la vida, todo el trimestre anterior de año escolar, yo estuve trabajando eso con los niños. Entiendo perfectamente que ustedes no son niños, pero es un área que a veces se vuelve un poco tediosa porque es bastante larga y es de genealogías. Pero Dios me ha mostrado en este tiempo que es súper interesante para identificarnos con ellos y ver cómo nosotros nos volvemos casi como la historia de vida de algunos patriarcas, de algunos hijos de los patriarcas, de algunas mujeres que están cerca de los patriarcas también. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar y yo quiero que ustedes en el chat me puedan poner qué saben sobre los patriarcas. ¿Okay? ¿Qué saben sobre los patriarcas? ¿Qué han oído? Cuando escuchan la palabra patriarca, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Para yo poder tener una idea básica de cómo ustedes lo perciben, para yo también alimentarme de su conocimiento. Creo que todos debemos tener alguna idea, ¿no? O si no tenemos ninguna idea, también está bien, porque a veces es un tema que no se topa con frecuencia.
Entonces, aunque se escucha mucho de ellos, no se topa con frecuencia. Entonces, les pido que en el chat ustedes me puedan poner qué idea tienen sobre los patriarcas o qué se les viene a la mente cuando escuchan patriarca, qué conocimiento previo pueden tener, ¿ya? Voy a ver aquí el chat para poder compartir juntos este tema. Si es que alguien quiere levantar la mano, también está en libertad de levantarla. A ver, hermano Edguitar Ortiz. Muy buenos días, un bendecido día para todos. Nuestra querida y joven maestra, que Dios me la bendiga. Un gusto enorme compartir. Bueno, patriarca me trae a mí a la mente, es alguien primero antiguo, es alguien que sirve de fundamento a, puede haber patriarcas de la patria, puede haber patriarcas de un montón de cosas, pero en nuestro caso específico en la Biblia serían patriarcas de la fe. Quiere decir aquellas personas que crearon a través de su vida un ejemplo y un camino para ir fundamentando nuestra fe, la que es nuestra fe en Jehová, Yahvé, Dios nuestro Señor, Padre de Jesús y Dios Trino y Uno con el Espíritu Santo. Eso sería en mi concepto. Ok. Muchas gracias, Edguitar, por su participación. La hermana Judy nos dice que los patriarcas son líderes, jefes, los primeros padres. Algunos nos dicen que son hombres con experiencia, con sabiduría. Nos están comentando aquí que son modelos bíblicos de hombres de fe, como un poco nos decía también el hermano Edguitar. Alguien o algo que se inicia es un momento de patriarcas, fueron hombres escogidos por Dios o guiados por Dios, son jefes o líderes de ese tiempo. Ok, lo primero que quería decirles es como, es interesante porque todos sí tenemos una idea de los patriarcas y sobre todo tendemos a justamente enfocarlo específicamente en nuestra área bíblica. Es importante por diferentes motivos. Son jefes legales que pueden ser de las tribus, de los clanes, de las familias. Entonces, aquí nos están diciendo eso. Les agradezco mucho por su participación y espero que puedan estar activos en el chat. No se preocupen si ustedes dicen, yo tengo esta idea, me ponen nomás ahí, no necesitan buscar en el Google, sino así como ustedes lo hicieron ahora, pueden ponerme comentarios directamente de lo que ustedes piensan. Primero quisiera que vayamos al origen de la palabra y veamos que patriarca en griego es el primero, como muchos de ustedes han puesto ahí, es alguien primero, ¿no es cierto? Que inicia algo, que comienza, y en griego nos dice que es ¿cómo se pronuncia? No sabemos, pero es patriargis. Ahí tienen, pueden tomar un cuaderno, también les recomiendo que tengan un cuaderno para que puedan anotar algunas cosas, vamos a ir viendo. Entonces, esta palabra significa lo primero o también puede ser de los padres en griego. Y en latín, que es más cercano a nosotros y a la Biblia también, a lo que nosotros tenemos más cercano en nuestra traducción, es padre. Entonces, esta palabra se refiere a los jefes de familia anteriores al tiempo de Moisés. Eso es importante, ubicarnos en la línea del tiempo y en un momento yo les voy a poner una línea del tiempo para que nos podamos ubicar, pero se encuentra del Génesis 12 al 50, o sea, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Entonces podemos ver que la historia de los patriarcas es bastante larga, es súper larga la historia de los patriarcas, porque no es un año, sino son generaciones de generaciones. Y también es una historia con el tiempo. Vamos a ver que ellos no solo eran el jefe o el patriarca o el primero o el iniciador, sino eran elegidos por Dios y además de eso comisionados. Esta es una palabra bastante actual y podemos ver desde ahí que los patriarcas nos heredan algo, nos heredan una cuestión de promesas, de fe, de misión, de corrección, de camino y de elección. Entonces, estos jefes tenían el derecho, el patriarca refiere a un derecho de gobernar, ser fundador de una raza o de una tribu, de generaciones sucesivas y de primogenitura.
Entonces, si nos damos cuenta, en los tiempos de los patriarcas, el primer hijo era súper importante y tener hijos era súper importante. ¿Por qué? Porque depende de eso la sucesión de la misión o completar el propósito o el plan del que es el patriarca o el que está en el momento, ¿no? Entonces, la historia de salvación va de parte de lado y lado. ¿Por qué? Porque miren, aquí yo encontré esta imagen que me gustó mucho y nos habla de 3 partes. La historia de salvación nos habla de preparar, de elegir y de salvar. Independientemente del momento, ¿no? Si yo les hablo preparar, elegir, salvar, incluso algunos pueden ponerse a pensar, a mí Dios me preparó, o sea, en todo el tiempo nos encontramos y Dios me eligió para reconciliarnos y yo acepté eso. Y ahí Dios me salvó y hoy voy en el camino de la salvación. Entonces, lo mismo pasa en el Antiguo Testamento. Hay un momento en el que hay una preparación y en esa preparación nosotros podemos leer en el Génesis mismo la fundación del hombre, la mujer y la humanidad. Entonces vemos la historia de Adán, Eva, Caín y Abel, de Noé. Entonces vamos viendo más o menos cómo actúa Dios, cómo actúan los hombres y las consecuencias de lo que puede pasar. Después Dios nos muestra a través del Antiguo Testamento que Dios elige a personas, nos elige a cada uno, por ejemplo, actualmente, para que seamos de bendición a los demás. En ese tiempo, las personas tenían personas que dirigían totalmente a la comunidad y que hablaban directamente con Dios. Así nos muestra la Biblia. Hoy nosotros podemos ser esos patriarcas prácticamente, porque nosotros podemos acercarnos directamente a Dios a través de Jesucristo y nosotros hemos sido elegidos por Él para compartir de su amor, ¿no es cierto? De su salvación y compartir no solo entre nosotros, sino también a los demás. Entonces Dios elige aquí, específicamente en el Antiguo Testamento, a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los 3 patriarcas. Los 3 patriarcas que, bueno, luego tienen hijos y ellos nos heredan muchas cosas de la fe y de la tradición hasta llegar a Jesús. Pero luego viene la etapa de la salvación, como vemos en la etapa de Moisés, de Josué, de los reyes, luego van a venir los profetas. Entonces, en la etapa de la salvación, siempre Dios quiere que liberar al pueblo de una etapa de esclavitud. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar específicamente de la elección de Dios y de nosotros al elegirle a Dios. Bueno, vamos a continuar porque yo les quería hablar de algo importante. Dios nos elige a todos, yo les decía, ¿no? Y, por ejemplo, yo pongo este versículo en pantalla y ustedes me dirán, ese es un versículo que nos habla a todos. Miren, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Muchas veces hemos escuchado esto y no hemos tomado en cuenta que por eso es importante revisar la historia de los patriarcas. A veces dejamos a un lado el Antiguo Testamento porque está un poco lejano en la relación que nosotros tenemos con Dios y parece bastante monótono porque a veces dicen el hijo de ni sé quién, el hijo, y van haciendo una genealogía que uno no encuentra la lista dónde termina ni dónde empieza, unos nombres súper raros, y entonces vienen algunas partes de la Biblia que nos empiezan a hablar sobre algunos temas que son de Abraham, Isaac y de Jacob. Incluso en el Nuevo Testamento nos hace referencia a hijos de Jacob y a otras terminologías o fórmulas que son bastante hereditarias o trascienden desde esa herencia, o sea, desde una tradición que viene desde el patriarcado. Entonces, ¿no? Quiero que empecemos desde esta palabra que nos dice en Éxodo 3:6, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahí están nuestros 3 patriarcas. Pero, ¿cuáles son las características de estos patriarcas? La primera característica y la que yo quisiera resaltar bastante es que ellos son pastores seminómadas. ¿Por qué es importante esto? Porque miren este mapa que tengo aquí. Este es un mapa en el que nosotros podemos ver con amarillo el recorrido de Abraham. Él no se queda quieto. Él primero sale, ¿no es cierto?, de Ur y va caminando, caminando, caminando. El objetivo de Abraham va a ser llegar ¿a dónde? Él va a llegar a Canaán. Entonces, él camina ya él no sale anciano. Nosotros pensamos que Abraham siempre era anciano. Él sale
prácticamente un adulto. Y luego llega a Canaán, ya anciano. Claro, como va con ovejas, va con toda con siervos, con su gente, entonces él tiene que llevar todo eso a cargo y llega un punto en el que él se da cuenta de que hizo todo lo que Dios había dicho, pero ya no tiene alguien que le suceda. Como vimos en los patriarcas, es importante tener un sucesor. ¿Por qué? Porque debe continuar con el plan de Dios. Entonces, en nuestro caso, con el plan de Dios, ¿no? Si fuese afuera, tendrían que seguir con otros planes, el plan del reinado, el plan personal, pero en nuestro caso es el plan de Dios, es la tierra prometida. Entonces, vemos, por ejemplo, en anaranjado, si pueden ver la fecha anaranjada cerca del mar Mediterráneo, vemos a Jacob y sus hijos. También podemos ver Moisés. Miren cómo Moisés empieza desde otro lado. Entonces, es importante saber que ellos son pastores seminómadas para tener claro que cuando hablamos de ellos no estamos hablando ni en el mismo sitio ni en el mismo tiempo. Es importante eso porque son muchos años de diferencia entre una historia y otra y a veces lo escuchamos como todo secuencial y no es tan así, o sea, pasan 30 años, 50 años, 100 años y nosotros a veces lo leemos como si fuese el mismo año. Entonces, toman mucho tiempo para construir su misión. Igual que nosotros hoy, o sea, nosotros hoy no podemos decir, ¿saben qué? En la salvación, Dios me elige y yo ya soy salvo y ya soy todo nuevo. Claro, esa es la promesa de Dios, que vamos a ver que compartimos con los patriarcas, compartimos las promesas que Dios nos hace y vamos a tener que ir en el camino confiando en Él, teniendo fe en esas promesas y en esas cosas que Él va haciendo realidad en nuestra vida, como hacía realidad en los patriarcas. Bueno, ¿qué tiene que ver esto del ser pastor seminómada? Ellos, el significado de la tierra para ellos es su reposo y supervivencia. Nosotros no lo entendemos así porque nosotros ya somos sedentarios, diría yo, pero ya nos asentamos en un sitio y no necesitamos sobrevivir porque ya nos adaptamos. A veces cambiamos de país, pero sabemos dónde estamos y ya sabemos que ahí podemos conseguir un hogar, trabajar, pero en la realidad de ellos tenían que llevar mucha carga, animales, familias, dinero. Entonces, para ellos ser unos pastores seminómadas, ellos habían, claro, sus ciudades, pero ellos dejaban todo su rebaño fuera de la ciudad y entraban a la ciudad, pero no era su lugar de residencia. Por eso les vamos a ver casi siempre en una pradera con las ovejas. Y el hecho de que ellos hayan sido seminómadas también significa la importancia de tener una tienda en la cual yo tengo reposo y una tienda en la cual yo tengo supervivencia. Y eso también viene a nuestra herencia. ¿Cómo se asocia la tienda para nosotros en la iglesia? ¿Por qué? Porque la importancia de tener hoy una casa, un lugar en el que aquí estamos, en el que somos mejores juntos, es esto, la herencia del patriarcado de tener una tienda en la que hay reposo y supervivencia. Ese reposo y esa supervivencia en el patriarcado no es un reposo y supervivencia solamente físico. Sí, en gran manera, pero eso a nosotros nos ha trasladado un reposo y una supervivencia espiritual. Entonces, otra cosa importante para estos patriarcas seminómadas es lo que les decía, la continuidad, la seguridad del patriarca. Se me ha ido ahí una L, discúlpenme. La continuidad es importante, ¿no? Por ejemplo, ¿quién nos dejó a nosotros la continuidad? Jesús, con el Espíritu Santo y comisionándonos a nosotros. Nosotros somos hijos de nuestro patriarca, en este caso nuestro patriarca va a ser Jesús, que viene del linaje de estos patriarcas. Ellos mismos quieren una continuidad para lograr la tierra prometida. Siempre lo que se quiere es la tierra prometida. En la parte de aquí del Dios elige, ¿no? Y en la salvación ya vamos viendo que quieren alcanzar también eso. Y además vamos viendo un camino de fe, promesas y decisiones. Bueno, algo más que es importante y que nos atañe también a nosotros desde el patriarcado es la importancia para ellos de la bendición. El tener la confianza, una certeza, una visión absoluta, de contar con Dios. Y la importancia de saber que es la persona elegida por Dios y que nos va a direccionar por Dios porque Él tiene la confianza en Dios y Dios le acompaña. Entonces miren cómo los patriarcas, yo parece que estoy dando una prédica hoy, ¿no es cierto? Pero viene desde el patriarcado. Los patriarcas que nos quieren enseñar que la bendición
es una confianza de contar con Dios. Entonces, si ustedes, los que están aquí, tienen la certeza de que cuentan con Dios, es una herencia de los patriarcas. Ellos desde ese momento, de manera oral, transmitían las enseñanzas de Dios para el pueblo. Eso es lo siguiente que vamos a aprender ahorita, y es sobre los escritos. ¿Cómo podemos ver los escritos de los patriarcas? Ellos no fueron escribiendo mientras iban viviendo. Ellos tenían otro tipo de tradición. Ellos tenían la tradición oral. Muchas veces ustedes ya han hablado aquí de la tradición oral, pero de todas formas es importante recalcar que es una transmisión de enseñanza. No es como que yo ahorita les estoy contando, ustedes si no anotan, por ejemplo, tal vez no se van a acordar o solo lo que es significativo o lo que ustedes asocian con algo personal. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, ¿saben qué? Les traigo a Jesús y regreso al Antiguo Testamento. Les traigo a la iglesia y regreso al Antiguo Testamento. Pero en la tradición oral, ellos traían a sus memorias de pueblo, de comunidad, del patriarca, para poder hacer eso significativo para el pueblo, para hacer una transmisión que venga de parte de Dios para todos. Entonces, aquí los escritos no son tan importantes en el tiempo del patriarca, pero no significa que no había una tradición oral que era importante, trascendente, vivencial, incluso muchas veces se puede comparar histórica, antropológicamente la existencia de muchos de ellos, de los patriarcas específicamente. Entonces, la escritura no fue contemporánea a los protagonistas, no que iba existiendo Abraham, no que iba existiendo lo que iba pasando, no, que subían al monte a matarle a Isaac, a matarle, a ofrecerle en sacrificio, y ahí iban escribiendo, no, sino que eso es una cuestión que Isaac contó, que los dos se contaron, que ahí iban contando, pero la misma historia y la tradición oral tiene un plus, que es una actualización. Es como yo ahorita contando a los patriarcas. Yo tengo que sumar algo de nuestro contexto, ¿no es cierto? Porque nosotros ya no estamos en el tiempo de los patriarcas. Viene esa tradición, viene esa enseñanza, esa herencia, pero yo sumo algo de mi contexto y de mi persona. Lo mismo les pasaba a ellos cuando transmitían lo oral. Conforme iban en la relación con Dios y la tribu iba viendo las promesas de Dios, iban agregando a la tradición oral, no que iban cambiando lo trascendente de Dios, la inspiración de Dios, sino que iban agregando lo que Dios seguía haciendo, porque Dios siempre va a ser el mismo, ¿no es cierto? Como vimos, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, nos dice la Biblia. Pero Dios es así mismo nos muestra, ¿no? Yo soy ese Dios de sus patriarcas, de sus padres, pero también soy su Dios. Entonces, soy el Dios de ahora, también su padre, el gran patriarca. Ahora, vamos a pasar a otra parte y vamos a hablar un poco de cada patriarca. Entonces, yo quiero que ustedes me cuenten en el chat o levanten la mano sobre qué ustedes saben de Abraham. Yo cuando escucho a Abraham me acuerdo, y no sé si ustedes han escuchado la canción de El Padre Abraham. El Padre Abraham tiene muchos hijos, muchos hijos. Bueno, entonces quiero ver si ustedes tienen algunas ideas sobre el Padre Abraham. Si pueden levantar la mano sería súper bueno, o si quieren ponerlo en el chat. Cosas que ustedes sepan, promesas, tal vez enseñanzas, tal vez en su vida que ustedes hayan tenido, ¿ya? Sí, una de las cosas que es súper relevante es que en la Biblia se muestra a Abraham y a Dios como grandes amigos. Entonces, no sé si se acuerdan cuando Jesús dice, ustedes ya no son mis siervos, son mis amigos. Entonces, miren cómo parece paralelo, pero no es paralelo. A ningún momento les quiero decir que ustedes vean igual, sino que es una herencia, o sea, de decir, no saben qué, Jesús viene y dice, lo que pasaba ahí es el mismo Dios, pero ahora ustedes pueden saber que ustedes ahora son los amigos de Dios, son los patriarcas de Dios. Entonces, miren que Abraham, me gustó mucho, gracias por la aportación, Edguita. Abraham era un amigo de Dios. En la Biblia ustedes pueden leer en Génesis desde el capítulo 20 para adelante y pueden encontrar eso. También se le conoce, claro, como el padre de la fe. No lo dice la Biblia, lo vemos nosotros como una herencia. Y sí,
Los patriarcas en general van a ser la herencia del cristianismo también, ¿no? Del judaísmo y del cristianismo. Porque si, bueno, comparamos, bueno, todos van a regirse en las enseñanzas de ellos y luego, posterior a los patriarcas, bueno, en Moisés ya es un poco la búsqueda de la salvación. Abraham, el padre de la fe. Muy bien, vamos entonces a ver algunas... Ajá, una de las características nos dice aquí Rita, que es fiel y obediente a Dios. Claro, él sale de su tierra, como les digo, de adulto. Es como que yo les digo, ¿ustedes saben qué? Dios me está diciendo ahorita que toditos aquí juntos nos vayamos a vivir a, no sé a dónde, o sea, a Esmeraldas. Y yo les digo, vamos a llevar todas las cosas y vamos a ir caminando, porque tienen que considerar que hoy esos traslados que Abraham hizo no nos dicen mucho, pero son mucho, porque en ese tiempo no tenían transporte aéreo, no tenían un bus para coger los que van de un país a otro, y entonces ellos tenían que caminar, y caminar en conjunto. Entonces, claro, ellos ya de ancianos empiezan a ver la necesidad de tener un hijo, ¿no? Porque tocaba que queden y también porque Dios pues, les puso en su corazón, ¿no? Aquí hay una necesidad que yo puedo cumplir y en futuro la gente va a ver que yo soy un Dios de milagros y de promesas, que cumple sus promesas. Entonces, Ángel nos dice, cuando dicen Abraham, me imagino humilde, obediente y obediente a la voz de Dios. Sí, Abraham era una persona bastante humilde, pero humilde en el sentido de persona, ¿no? Porque para viajar de un lugar al otro no significa que él era pobre, porque ser pastor seminómada no era que tú eras una persona pobre, sino humilde de humildad, ¿no? Como nos estaba poniendo la hermana Ángela también ahí. Humilde para dejarse llevar por Dios, humilde para humillarse ante Dios, humilde para seguir su dirección y humilde para reconocerle, porque en ese tiempo no era tan fácil reconocer al Dios verdadero. Llama la atención, hijo del sacrificio y son... Ok, padre de muchedumbres. Esa es una idea buena y yo le estoy hablando así con sus comentarios porque hay algunas cosas que yo no voy a mencionar porque es necesario que ustedes mismos estudien algunas historias. Y este padre de muchedumbres es de la gran promesa a Abraham, ¿no? Tú vas a tener, Abraham, generaciones como estrellas en el cielo. Entonces es importante como él dice eso, ¿no? Incluso nosotros somos casi esas estrellas en el cielo, como herencia de la fe, ¿no? Cuando nosotros volvemos a ver allá y interpretamos actualmente, podemos tener una interpretación bastante variada. Y una de las cosas es que cuando le dice eso, nosotros somos parte de eso. ¿Por qué? Porque, como les decía, asociar que Jesús nos dice a nosotros, saben que ustedes son mis amigos, saben que ustedes son herencia mía y ustedes pueden compartir con los demás vida, promesas de vida, pan de vida, un agua que no se sacia, una vida nueva. Entonces podemos tener hijos, ¿no es cierto? Hijos de la fe. Entonces, qué bonito ver que un padre de muchedumbres, alguien que confía en la fe, nos hereda una idea de confianza, de fe en Dios y que hay estrellas en el cielo para alcanzarles, aún nosotros también siendo esas estrellas. Entonces, dice aquí, Abraham confía en Dios, aunque su corazón estaba dolorido. Ok, vamos a ver algunas características. Abraham, como patriarca, es el primero. La fe en Dios es exaltada en toda la Biblia. O sea, la fe de Abraham es lo que más exalta en su persona y como decían, tanta fe que él llega a ser amigo de Dios. O sea, se le dice en la Biblia y como era una tradición oral, ustedes miren el peso de decir, es amigo de Dios después de muchos años de tradición oral hasta que llega lo escrito y el poder del Espíritu Santo para trascender eso hacia nosotros. A decir, bueno, Abraham llegó a ser exaltado, su fe le llevó a ser amigo de Dios. No que Abraham no tenía errores, no tenía dudas, no tenía frustraciones de vida, no tenía también dudas existenciales, no tenía momentos difíciles, porque trasladarse de un lugar a otro y no cumplir las metas o expectativas del pueblo como tener un hijo, debe haber sido muy complejo. Igual que a muchas exigencias de hoy, ¿no es cierto? Tener un esposo, tener una esposa, tener dinero, tener una casa. Entonces, a veces cuando no logramos eso, pensamos, bueno, o sea, no estoy cumpliendo las expectativas
negativas o nos frustramos un poco, tratamos de centrarnos en esas necesidades y a veces nos olvidamos que ahí está la fe y que seguimos siendo amigos de Dios, aunque tenemos esas dificultades en el camino, igual que en el camino que iba Abraham tampoco era tan fácil, él tenía que ir con otras culturas, tenía que ir con otras tradiciones y tenía que irse adaptando y también teniendo bien claras y consolidadas sus creencias, porque podía haber adoptado todo eso y dejar de lado su fe. Entonces, su fe es muy exaltada porque además de ser pastor nómada, llega a ser amigo también. En la Biblia dice, y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo he construido, te he constituido padre de una multitud de naciones. En eso nosotros nos incluimos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la nación de Dios, no es una nación específica, no es solamente Israel, sino es la nación de Dios. ¿Qué me dice a mí eso? Pues me dice Jesús, ¿no? Pero desde aquí ya se construye una idea de que todos somos la nación de ese reino de Dios. Entonces, yo estoy haciendo una asociación asincrónica, ¿no? Entonces, no puedo unir un año 2000 antes de Cristo con el año 1 después de Cristo, con los tiempos de Cristo, pero sí puedo unir la idea que yo tengo actualmente, que me ha dado Dios y la promesa y la enseñanza que me ha dado Jesucristo. Entonces, miren, ya no nos llama Dios a Abraham y ni le llama a él a Abraham, sino que dice, tú estás constituido padre de una multitud de naciones. Esa es la idea de Abraham, ¿no es cierto? Por eso es el padre Abraham. El padre Abraham tenía muchos hijos y hasta ahora, ¿no? Él ha heredado varios hijos espirituales desde ahí. Entonces, Isaac. Isaac, ¿qué saben sobre Isaac? Ayúdenme en el chat poniendo qué saben sobre Isaac y vamos a ir como dialogando un poco. Si tienen algunas ideas, es bueno porque ya se sabe un poquito como las ideas básicas que podemos tener, las ideas generales que tenemos de estos días. Son Abraham, Isaac y Jacob. Isaac es el hijo de la promesa. Es verdad, él, Abraham y Sara estaban súper viejitos y claro, nosotros leemos eso y decimos, pero imposible, biológicamente es imposible, científicamente es imposible, pero para Dios no es imposible. Y llega Isaac y imaginen ustedes esperar una promesa, la promesa se cumple y luego de la promesa viene un desafío, el desafío de entregar a Isaac y como sacrificio. Dios, bueno, no, él no tiene que entregar, Abraham no le entrega, pero sí es el hijo de la promesa, de una promesa muy esperada. ¿Por qué? Porque primero había muchas dudas, muchas inquietudes, mucho juicio sobre ellos y mucho camino que habían recorrido, como en el mapa que les mostré, ¿no? Un camino bastante largo. Nos dicen aquí, Isaac fue el hijo de la promesa, padre de nuevas generaciones. Es verdad, ahí él tiene dos gemelitos, pero el uno es el que nos va a direccionar hacia la línea que nos heredan a nosotros. Bueno, vamos a seguir porque Isaac es un poco menos conocido que Abraham, ¿no? Entonces, el hijo de Abraham, Isaac aceptó libremente su destino como sacrificio a Dios. Claro, porque imaginen ustedes como hijos, ustedes piensan que van a ser sacrificados, se dan cuenta que van a ser sacrificados, ¿y qué van a hacer? Correr probablemente. Si mi papá me dice, te voy a matar porque Dios me dijo, yo me voy de la casa, no me asomo más, le mando a traer a la policía porque me quiere matar, o sea. Entonces, bueno, eso hoy, pero imaginen ustedes en la posición de Isaac, estando ahí arriba se da cuenta que ya no es el cordero o la oveja el sacrificio, sino que él es el sacrificio. O sea, Isaac no solo es el hijo de Abraham, sino que él también confía en Dios y en el destino que Dios le está prometiendo a él, o el sacrificio que él puede hacer por toda la humanidad y en fe y en reconocimiento y obediencia a Dios. Y no un sacrificio poco, sino su propia vida. Entonces, una de las cosas importantes de él es haber dicho, bueno, mi papá me quiere sacrificar, está bien, papi, vamos a hacerlos. Entonces, ¿por qué? No porque él decía, bueno, no me importa que me maten, sino porque yo confío en Dios, en ese Dios que sabe lo que hace con mi vida, en el que me dio la vida, me puede quitar la vida, y en al que yo le obedezco y en el que confío en sus promesas.
Y ahí nos están poniendo algunos comentarios que voy a compartirles también. Isaac es el segundo patriarca, ajá. Isaac continúa con la promesa de Dios que Dios le hizo a Abraham. Y otra cosa importante es que él mismo llevó la madera que le iba a quemar, pero eso era algo normal porque él hacía los sacrificios a Dios junto con su padre. Y Dios también lo salvó por su fidelidad y obediencia. No solo la obediencia de Abraham está en esa historia, por lo general nosotros vemos qué obediente fue Abraham a llevarle. Claro, porque imaginen el sacrificio de un padre decir, bueno, una promesa que esperé durante años, yo ya soy anciano y ahora tengo que entregarlo a Dios. A veces nosotros hacemos eso, por ejemplo, con el dinero. O sea, tanto tiempo que yo he buscado salir de deudas, ahora llega esto, cubro la deuda, pero me olvido también de Dios. Entonces eso nos pasa mucho, y no digo de Dios solo ofrendando, diezmando en la iglesia, sino a veces del otro que también es una necesidad, del otro que puede ser mi vecino, mi amigo. Entonces, bueno, nosotros también a veces vemos solo la promesa en Abraham, pero Isaac también es salvado por Dios, porque ve fidelidad y obediencia también en Isaac. Vamos al tercer patriarca, y patriarca de 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Bueno, ahí en el chat, si alguien sabe para un premio, para darle un premio, que me diga las 12 tribus o algo que sepa de Jacob. Hay una historia en Jacob que es súper conocida, que yo voy a ir mencionando hasta que ustedes describan. Es la historia de una túnica, de unos hermanos que le venden, y es la historia de José. Entonces, esa es una historia que tal vez a todos se les viene ahorita a la mente, la historia de José, le dan la túnica, los hermanos le tienen envidia, piensan que es el preferido, le venden, le venden, y Jacob tiene que ir viendo todas esas. Bueno, sí, toma el papel de primogénito, aunque no es primogénito, ¿no? Jacob le robó la bendición a su hermano Esaú, ajá. ¿Y qué más nos dicen aquí? Sí, Jacob es el hijo de Isaac, fue bendecido por su padre sobre su gemelo Esaú. Y esa historia es un poquito como, me gusta esta parte de los patriarcas y ahorita lo voy a mencionar, porque es una historia que Dios no nos esconde los defectos de los elegidos. A veces nosotros vemos a los elegidos actualmente como pastores o líderes o no sé cómo les vemos, pero a veces les vemos como personas que no tienen prácticamente nada que se les tache. Incluso nosotros a veces decimos en Cristo, yo ya no tengo nada que yo pueda corregir, yo ya soy así, no voy a cambiar. Pero aquí podemos ver que, por ejemplo, Isaac y Dios no nos esconde que aunque Isaac era fiel y obediente, él le engaña a su padre para robarse la primogenitura. Él, aprovechándose que Jacob, aprovechándose que su padre está enfermo, coge y va y le engaña y le hace toparse como la piel como si fuese de oso. Entonces, porque te dice que Saúl era súper peludo, y ahí le hereda por error, le heredan el reino a Jacob, ¿no es cierto? Bueno, él se convierte en padre de las 12 tribus y forma finalmente la nación de Israel, ¿no? Eso es súper importante porque miren aquí en la línea del tiempo, cómo nosotros ya vamos a ubicarnos en la Biblia. Miren aquí los años que se demoran de Abraham hasta Jacob y las 12 tribus, y cuando Israel parte ya hacia la salvación que yo les decía, ¿no es cierto? Entonces, miren, 2000 años antes de Cristo, 1700 años, pasa la etapa de los patriarcas. Empezamos con Abraham, seguimos con Isaac, luego vamos con Jacob, y luego va a venir la esclavitud de Israel, y va a venir Moisés salvando al pueblo porque Dios lo decide, ¿no es cierto? Y Dios, bueno, intentando darnos siempre una promesa. Como pueden ver en la parte de abajo,
los años no son pocos, de 2000 a 1900 años hay 100, de 1900 a 1800 hay 200 años, de 1800 a 1700 hay 300 años. Entonces, nosotros a veces vemos esta historia como nació, murió, pero vemos también la edad de Abraham, la edad de Isaac, la edad de Jacob, la edad de 12 tribus por los 12 hijos de Jacob y hasta llegar a ser una nación. Entonces, en eso son 300 años de la historia patriarcal. Y eso es importante porque no es lo mismo. Imaginen nosotros que vivimos una pandemia en 2 años y el mundo ha mantenido algunas cosas positivas y negativas y ha cambiado mucho en otras formas, de forma positiva y forma negativa. Imaginen ustedes en 300 años, nosotros 2 años, ellos 300 años. Entonces, también las condiciones habían cambiado mucho hasta que Israel llega a ser esclavo, ¿no? Y ahí en la esclavitud, bueno, ya se van de largo, pero eso hoy no nos corresponde. Entonces, yo les voy a poner esto de aquí porque es un resumen de lo que hemos estado hablando hasta el momento. Entonces, Abraham a él Dios le promete una gran descendencia y una tierra donde vivir llamada Canaán. Abraham y Sara, siendo ancianos, pudieron a su hijo Isaac. Por su lado, Isaac confió también en la promesa de Dios, en la misma promesa que le hizo a Abraham, y Dios le concede 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Jacob, por su lado, en cambio, recibió de Dios el nombre de Israel. Por eso su descendencia se llama israelita. Jacob se casó con Raquel y tuvieron 12 hijos. De cada uno de los 12 hijos siguieron las 12 tribus de Israel y formaron el pueblo de Dios. Cada tribu se estableció en un territorio de Canaán. Como pueden ver al lado derecho, podemos ver más o menos cómo fueron las alianzas hasta llegar a las 12 tribus, ¿no es cierto? Quisiera que continuemos y que me ayuden, por ejemplo. Ahí nos están poniendo. Muy bien, Dani Rivadeneira. La Dani es súper inteligente y el Edguito también súper sistemático, ¿no? Para mí es un poquito más complejo aprenderme las 12 tribus o los 12 padres, porque como yo les conté al principio, a manera de testimonio, a mí nunca me ha gustado la parte del Antiguo Testamento, hasta hace unos 3 o 4 años. Entonces, este año fue como que yo empecé un poco más a estudiar a profundidad, pero como ven, 300 años en 1 hora y media de clase no se van a poder resumir definitivamente, pero sí algunas características generales, y lo que yo les recomiendo es, hay mucha información súper buena en algunos libros que ustedes pueden pedir recomendaciones, sobre todo al Pastor Aviu, y ahí pueden ver cosas más específicas porque es una clase bastante corta y yo quería enfocarme en tener la idea clara de que la historia de los patriarcas se une con nuestra historia. O sea, no significa que porque está en el Antiguo Testamento o es solamente, a veces lo vemos como una herencia solo para los demás o como una herencia de la fe, pero ¿qué parte de nuestra fe? Entonces, la parte de nuestra fe de las promesas, de la obediencia, de la fe y también un poco a veces de incluso algunas enseñanzas espirituales profundas. ¿Cómo saber que Dios no se ofende porque nosotros mostramos nuestra vulnerabilidad? Y Dios a veces en nuestra maldad, Él tiene la oportunidad de tener un plan cambiando nuestra maldad por bondad, como por ejemplo con Jacob, ¿no? Entonces, ahora yo les tengo aquí una fotito y en esta fotito de aquí ustedes van a poder ver cómo es de importante lo que estamos conversando. La foto 1, ¿cuál iría en la foto 1? Bueno, antes de eso quería compartir lo que nos decían aquí para Dani. Dice José, Rubén, Leví, Judá, Neftalí, Benjamín, Aser, Zabulón, Dan, Isaacar, Simeón y Gad. Lo mismo nos dice las 12 tribus, Dani, Rubén, Zabulón, Judá, Gad, Dan, Simeón, Leví, Isaacar, Aser, Neftalí, Benjamín, Manasés. A las personas que les encanta la historia tienen una memoria increíble y yo les admiro, la verdad. Ahora, en la foto 1, ¿quién iría? Pónganme en el más rápido en el chat y bueno, el domingo les digo. No, en la foto 1, por ejemplo, ya que hemos visto y sería, claro, Abraham, luego miren como si Isaac, Jacob, luego en la foto 2 diría
¿Quién tiene ahí? ¿Quién me dice? Pueden prender el micrófono y decirme quién va en la mano. En la 2. Israel viaja a Egipto, es esclavo y ahí aparece algo. Bueno, esta les dejo de tarea porque si ustedes se van luego Es Isaac, hasta la foto. no, Ajá. es el hijo de Isaac, ¿quién es? El hijo de Isaac es Esaú y Jacob. Jacob es el que viaja a Egipto varias veces. La segunda para ver qué había pasado o llamado por su hijo que ya había estado de asistente del faraón. Ajá. Aquí, bueno, sí es verdad. Aquí yo lo que quiero es que ustedes se guíen por la línea del tiempo que está en la pantalla. Les había pedido algo, pongan así en el speaker para que ustedes puedan ver todas las diapositivas, porque si no les va a parecer muy chiquito. Entonces, por ejemplo, en la foto 1 iría Moisés. En el viaje a Egipto, ellos viajan sí a Egipto, pero ahí viene un tiempo grande de esclavitud, ¿no es cierto? Luego Creo viene que es Moisés. José. Ajá, viene también la historia de José, viene el viaje a Egipto, ahí viene la esclavitud en el punto 2, por ejemplo. Luego si ven la llama de Moisés, ¿no es cierto? El desierto, la casa de fuego. Y luego en la 3, miren, ahí dice la Pascua. Al lado derecho tienen como la trivia. La alianza en Israel, no sé, la alianza de Moisés en el Sinaí con los 10 mandamientos. Luego viene Josué, luego vienen los jueces, el primer rey. En el 4 sería el gran rey. ¿Quién es el gran rey? David. Luego viene la historia del templo con Salomón. Luego viene el tiempo del desierto. Y de ahí viene la parte de los profetas. Y luego viene Jesús. Vieron que a veces, como es tanto tiempo, y la Biblia es bastante extensa y tiene mucho para nuestras vidas, nosotros no podemos hacer una línea del tiempo. Es importante para no perdernos. A veces no sabemos quién fue antes de quién fue después, por qué somos como somos y de dónde viene nuestra herencia, por qué cuando llega Jesús todos están esperando un Mesías. Porque es una historia que después de los patriarcas es una historia que viene a contarnos algo de salvación y que van tomándose decisiones desde los líderes y los líderes van llevando a veces al pueblo a la esclavitud, pero Dios quiere que libertad. Y no van entendiendo el mensaje, no van entendiendo el mensaje hasta que viene Jesús a darnos esa libertad eterna ahora, o sea, un rey que viene a salvar, que viene a reconciliar, que viene a proteger y que viene a darnos eso que anhelaban estos pastores, seminómadas, los patriarcas, que era seguridad, refugio, ¿no es cierto? Y supervivencia, porque es una supervivencia ahora espiritual. Jesús la cambia así, pero miren cómo en la línea del tiempo hay tantas personas que nosotros vemos y si ustedes quieren pueden tomar la pantalla o luego yo les puedo pasar estos diapositivas. ¿Ya? Ahora yo quiero hablarles para ya ir terminando de la fe y las promesas que hay en el camino. Algunas de estas promesas que yo voy a leer, ustedes las pueden encontrar subrayando y leyendo. Si ustedes quieren en esta semana, pueden leer todo el Génesis y ir señalando las promesas que hoy se hacen realidad y pensando qué es lo que nos dice Jesús en el Nuevo Testamento que aún nos heredan los padres de la fe. Entonces, una de esas cosas, por ejemplo, miren el ejemplo de aquí de Abraham, que nos dice en Hebreos 6, 13, 15. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Entonces, la historia de los profetas nos enseña a tener paciencia, a tener fe, a tener obediencia y a veces incluso a tener promesas para nosotros mismos. Yo no me olvido de algo importante que pasó una vez en una clase. Yo estaba hablando sobre Jesús sanando al ciego de nacimiento y una niña levanta la mano en un tiempo de preguntas y me levanta la mano y me dice la niña, ¿y usted por qué no ora por sus propios ojos? Entonces, claro, imaginen la confrontación, ¿no? Entonces, cuando nosotros volvemos a ver a los patriarcas, vemos la fe y vemos cómo eso nos puede confrontar a nosotros trabajar en nuestra confianza, porque sus historias son bastante complejas
llenas de dificultades. Parece la novela de los patriarcas, podrían hacer en lugar de Josué y en lugar de las otras novelas, podrían hacer la novela de los patriarcas, la saga, y podrían hacer algo como El Señor de los Anillos. Entonces, a nosotros nos confrontan con cosas como esta, que Abraham recibió lo que se le había prometido y que nosotros recibimos hoy lo que se nos promete, pero a veces se nos complica porque no lo vemos como algo que recibimos, sino como una coincidencia, como esfuerzo personal, como es nuestra propia fe. Incluso vemos que yo construyo mi fe, pero aquí Dios, Abraham se da cuenta que Dios es el que construye todo y la autoridad de todo. La siguiente que yo les quiero leer, que me parece también bastante interesante, es Génesis 28, versículo 20-22. hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare, y de ahí Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, miren que a veces nosotros hoy vemos mal el diezmo, ¿no es cierto? Pero él dice, ¿no? Todo lo que está si fuere de Dios conmigo y me guardare, entonces yo eso entregaré en forma de diezmo. A veces no es diezmo económico, nuestra mente nos manda ya, o sea, directamente, pero a veces el diezmo de nuestra fe, de nuestro testimonio, del ver una esperanza, de compartir del amor, de ser amigos de Dios y de juntar más amigos para Dios, o sea, que puedan llegar a Dios y ser amigos. Entonces, igual, miren aquí cómo Jacob es el que hace el voto. Nosotros cuando hacemos el voto de decirle, ¿sabes qué? Dios, yo te diezmo de lo que tú me has dado porque tú has ido conmigo, porque tú me has guardado. Entonces miren cómo la fe, a veces nosotros lo vemos lejano, pero es más cercana de lo que nosotros a veces lo vemos. Yo digo nosotros, tal vez ustedes no lo ven así, pero hoy yo asumo esta idea previa de que nosotros a veces podemos ver así a los patriarcas y al Antiguo Testamento por experiencia propia y porque creo que es complejo y no es algo tan abordado. Ahora, Génesis 28:15 nos dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Esta es una promesa que hasta el día de hoy, ¿no? Yo cuando leo eso me acuerdo de Dios está conmigo y es una herencia de los patriarcas, es una herencia inicial, ¿no es cierto? De formación, de Génesis. O sea, nosotros tenemos a los patriarcas para esa formación. Miren que primero nos enseña que Dios es creador, que nosotros a veces podemos estar el reino personal en contra del reino de Dios y a veces también Dios va a haber consecuencias que Él no hubiera querido en nuestra vida por nuestras decisiones, pero que Él nos quiere dar libertad y Él nos elige y nos salva. Bueno, la última promesa que vamos a leer es esta de aquí. Génesis 31:42. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no fuera conmigo, de cierto me enviarás ahora vacío. Vio Dios mi aflicción y él trajo de mis manos y el trabajo de mis manos y reprendióte anoche. Entonces, bueno, yo quiero hablarles aquí de cómo el trabajo de las manos, ¿no? Porque ellos eran pastores seminómadas y no se olvidaban de que el trabajo de sus manos era algo que Dios quería bendecir, pero que a veces el trabajo de nuestras manos sí nos puede traer aflicción. No sé si ustedes han visto que hoy, o sea, nos parecemos a los patriarcas. Tenemos algunas cosas, confianza en Dios, fe en Dios, obediencia a Dios, pero a veces nos puede traer aflicción a nuestra vida el trabajo. ¿El trabajo en qué? Puede ser el trabajo en nuestros trabajos, el trabajo en la familia, el trabajo en las relaciones, el trabajo en las emociones, pero que a veces Dios nos tiene que reprender en esa área. ¿Por qué? Porque para que se fructifique el trabajo de nosotros, para saber que Dios está con nosotros, porque Dios va con nosotros. Miren como aquí, si Dios no fuere conmigo, o sea, si Dios no fuere conmigo, mi aflicción a veces no sería superada, mi aflicción a veces no sería más llevadera, mi aflicción no tendría una paz que rebasa todo entendimiento. Y ahí está la asociación de los patriarcas con nuestros días y cómo los patriarcas nos dejan una herencia también a nosotros y nos suceden a través también de Jesucristo. Bueno,
ahí está la asociación, bueno, un poco también del Antiguo y Nuevo Testamento, que nos llaman a veces hijos de Jacob, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ustedes lo pueden buscar y encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y esas son fórmulas de fe patriarcales. Entonces, quiero terminar diciendo, ¿no es cierto? Nuestro Dios es el mismo, ¿no es cierto? Y Él nos dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En Éxodo 3:6. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, quisiera abrir ese espacio, pueden hacer sus preguntas en el chat o pueden levantar la mano para que podamos contestar las preguntas o dialogar, porque este es un tema también que ustedes pueden conocer. Andreita, muy buenas. Antes que dialogar, te queríamos felicitar. Una clase preciosa, clara, dinámica, proactiva, muy preciosa, muy bonita la clase. Felicitaciones, maestra. Ha sido iluminada por el Señor para enseñar. Gracias, Evita, gracias por sus palabras. ¿Alguna pregunta, algún comentario de los patriarcas, algo que se les haya quedado, algo que se lleven hoy, tal vez pueden compartir? Como esto me llevo de toda la hora y media que has hablado de corrido. Bueno, como parece que no tenemos como preguntas, les agradezco mucho su apreciación sobre este tiempo, le agradezco a Dios por el estar aquí en este sábado de madrugada y les felicito, les animo a seguir adelante, a ser como los patriarcas que no desmayan y van tras la promesa y pues a seguir siendo amigos de Dios porque una amistad se forma en el conocimiento, en la complicidad y es parte de lo que ustedes hacen aquí los días sábados. Entonces quisiera terminar un poco orando yo y de ahí le voy a dar paso a mi mami que está a cargo. Entonces vamos a orar, les pido que puedan cerrar sus ojos, que podamos orar juntos al Señor en este tiempo que nos ha permitido estar. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo, te agradezco por tener todo pensado, por ser ese Dios presente, por ser ese Dios que nos ha hecho promesas y que nos ha permitido abrir los ojos frente a nuestras esclavitudes, frente a nuestras limitaciones, frente a nuestra propia maldad. Y te pido que si hoy alguien tiene en su corazón una cosa que le impide ser feliz, le impide tener paz en medio de todo, puede ser, no sé, deudas, puede ser conflictos en casa, puede ser metas que no se alcanzan, puede ser enfermedad, que tú topes esas vidas, Señor, como tú lo sabes hacer, como ese Dios que vio la vida de Abraham, de Jacob, de Isaac, y que nos permitas tener esa fe, esa obediencia, Señor, de ver en ti promesas hechas en nuestra vida. Te pido por cada persona que ha hecho, Señor, el esfuerzo de estar contigo hoy, ha hecho el compromiso de reafirmar su amistad contigo. Te pido que siempre puedas poner en nuestro corazón y en nuestra mente tu palabra, tu amor, para que podamos confrontarnos frente a las situaciones personales, para que tú nos puedas renovar nuestra mente, renovar nuestro espíritu, y que a través de tu palabra podamos ser cada día mejores seres humanos, mejores ciudadanos de tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, hijita. Dios te usa siempre y podemos ver cuál es tu enseñanza para los chicos, que es una enseñanza didáctica, práctica, armónica, compartitiva. ¿Por qué? Porque solo así podemos crear conocimiento. Y no solo es crear conocimiento, sino sentimiento, sensibilidad, transformación de vida. Gracias, mi amor, y le doy gracias al cielo por que tú puedes ser de bendición para muchos. Tú, así como Abraham tuvo estrellas en el cielo, tú tienes estrellas vivientes por tu enseñanza. Dios te pague. Bendiciones, hermanos, una linda semana. Gracias, mami, gracias, hermanos. Se me apagó la cámara sin querer.
Muchas gracias, Dios les bendiga y sigan la otra semana con el hermano Jorge Vaquero. Gracias, Andreita. Excelente clase. Bendiciones, mis hermanos. Bendiga. Bendiciones, mi hermana Andreita. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Dionis.